Comunidad Minera. Saludos, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de Comunidad Minera. Víctor Santos Uriel les da la bienvenida por acompañarnos en los próximos 60 minutos, donde debatiremos temas ambientales, técnicos, mineros y sociales. En Comunidad Minera promovemos la minería responsable que respeta el medio ambiente y el derecho de las poblaciones. En el día de hoy tenemos una entrevista especial con el ingeniero Miguel Peña, director de la Dirección de Remediación Ambiental de la mina Pueblo Viejo y también asesor en asuntos mineros del Poder Ejecutivo. Pero antes vamos a empezar con el comentario de la semana de Comunidad Minera, que hoy se va a referir al tema de los precios del petróleo y el presupuesto nacional de la nación. Para el año 2021 se utilizó como valor promedio para el barril de petróleo $45.50. Al día de hoy el precio del barril de petróleo está cerca de $80 y en el mes de octubre llegó hasta $85, el precio más alto de los últimos 7 años. Por razones que no comprendo, se utilizó para el año 2022 el valor de $62.67 para el barril de petróleo. Eso va a crear distorsiones, especialmente cuando se está programando, se está proyectando, se trata de utilizar los datos más actualizados posible. El presupuesto, el proyecto de ley de presupuesto nacional fue presentado a principios del mes de octubre y ya la semana pasada se presentó una primera modificación. Pero esa modificación no actualizó los datos de los precios del barril de petróleo. Y es que usualmente, o mejor dicho, ha sido costumbre desde el gobierno del PLD de que se determinan los valores del precio del barril de petróleo en los meses de junio, julio, y el presupuesto se presenta en octubre. Bien sabemos lo inestable que ha estado el petróleo, que este año, desde el 1 de enero, ha subido un 58%. Y ha causado todo tipo de efectos inflacionarios a nivel mundial. Esta semana el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció de que se iban a extraer de las reservas estratégicas de petróleo de los Estados Unidos 50 millones de barriles. Un esfuerzo en coordinación con China, la India, Japón y Corea del Sur, se unificaron para introducir barriles de petróleo extras por la tendencia a la alza que ha tenido el barril de petróleo. Y para darle una idea, del mes de septiembre al mes de octubre hubo un incremento de 1.4 millones de barriles diarios en la demanda. Y la OPEP lo único que aumentó fue 400,000. O sea, ya hay un déficit desde octubre significativo. Y se proyecta que para el mes de noviembre y diciembre aumentará cada mes 1.5 millones de barriles más. El consumo anual, el consumo diario a nivel mundial de petróleo es actualmente de cerca de 96 millones de barriles diarios. Lo que significa que el aporte que va a hacer los Estados Unidos y China, y la India, Japón, Corea del Sur, va a ser muy puntual. Se dice que van a empezar, al menos Estados Unidos anunció que ya van a empezar a introducir parte de esos barriles a mediados de diciembre, a final de año. Eso, como le indiqué, entonces, no tiene un efecto duradero en los precios y se perfila que va a continuar la tendencia. Ahora bien, la Agencia Internacional de Energía pronostica que para el próximo año va a haber un equilibrio entre los precios, entre
la oferta y la demanda, y lo que se espera que aumente durante todo el 2022 unos 600.000 barriles, o sea que estamos hablando cerca de 100 millones, 600.000 barriles es lo que se está proyectando, y no va a haber cierta estabilidad en lo que se refiere. Pero acuérdense que eso es asumiendo de que se van a mantener las condiciones actuales. ¿Qué pasa con República Dominicana? Que no estamos tomando en consideración de que el barril de petróleo se está perfilando que va a estar cerca de 80 a 85 dólares para el próximo año, y continuamos con la misma proyección que va a ser 62 dólares con 67 centavos, y que alguien en el gobierno, o al menos en la dirección del presupuesto, debiera dar explicaciones de esta distorsión, porque cuando aumenta el petróleo nos trae a todos los dominicanos problemas financieros, presiones inflacionarias que son muy difíciles de paliar. Así que esperemos que nos den ciertas explicaciones sobre eso. Algunos economistas dicen que eso pudiera ser compensado con las exportaciones de oro, pero el precio del oro, según las proyecciones de Bloomberg, para el año 2022 va a estar muy similar a como está ahora, alrededor de los 1.800 dólares la onza. O sea que no esperemos ya un muy gran alivio en lo que respecta al oro, y más que sabemos que van a disminuir la producción de oro aquí en República Dominicana para el próximo año. Ya vamos a pasar ahora a la entrevista central del programa cuando regresemos después de la pausa comercial. Continuando en Comunidad Minera, hoy en la entrevista central con el ingeniero Miguel Peña. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo está, Miguel? Saludándole, es un honor para mí compartir con usted nuevamente y sabiendo que ya estás en el aire, en TV, en vivo nuevamente. No, ¿y en qué canal? Una imagen muy diferente al otro canal. Bueno, por eso vine a compartir esta imagen nueva suya. No, Miguel. Oye, si hay una cosa que a mí me gusta, llama a entrevistarte a ti. Y conversar sobre el tema minero, porque coincidimos en muchos de los temas, y tú has sido un contribuyente de Comunidad Minera desde el inicio, de hace 6 años, cuando nadie quería escuchar tus opiniones. Las puertas de Comunidad Minera, los micrófonos siempre estuvieron presentes para ti, y tú viniste a darnos apoyo siempre, y eso te lo agradecemos siempre aquí en Comunidad Minera. Bueno, es parte de nuestra conceptualización del sector minero y a la vez el aporte que hemos hecho al sector minero desde los años 1980, y por qué no, desde que decidimos venir al país recién graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México, y posteriormente cuando hicimos nuestra maestría en Colorado School of Mines de Mineral Economics, pudimos entonces aportarle a la minería internacional en nuestra trayectoria de consultoría internacional, y decidimos venir al país en la Dirección General de Minería en el año 1982, cuando conversar de minería era conversar de una estatización del sector minero. Miguel, una de las razones por las que me gusta entrevistarte es que tú eres quizás el profesional de la industria minera que lee más sobre los temas mineros, que está más actualizado y que tiene una idea avant-garde de cómo enfocar la situación minera del país. Miguel, rápidamente, hay un problema con la minería dominicana. Tenemos varios proyectos, tanto de expansión como nuevas minas, que están en stand-by, que no han podido llevarse, no han podido materializarse debido a la gran oposición que hay con las comunidades. ¿Qué solución se le está buscando a partir del gobierno de cómo romper este impasse? Son 1.800 millones de dólares que pudieran convertirse en inversión directa para la República Dominicana en los próximos 24 meses.
Sin lugar a duda, la minería en este momento está en uno de las fases de mayor desafío, y es justamente el que las comunidades, el que la economía nacional entienda verdaderamente el aporte que hace la minería y que no se quede todo centralizado para inyectar el presupuesto general de la nación, sino que esa dilución en el presupuesto de la nación, cuando tú tienes un sector que contribuye con un 22% de los ingresos fiscales de las rentas, del impuesto sobre las rentas, donde tú tienes una de las operaciones mineras, como es el caso de Pueblo Viejo, que contribuye con el 19%, es un sector significativo. Y principalmente en medio de esta pandemia, cuando hoy en día vimos que la resiliencia del sector minero ha sido positiva, que ha sido el sector que más contribuyó en medio de la pandemia a la estabilidad, a mantener una estabilidad en la economía nacional. Naturalmente, todos los sectores, como sucede en una canasta económica, lo más importante es tú tener una diversificación. Tú tienes la diversificación con el turismo, tú tienes la diversificación con zona franca, el sector de exportaciones, el sector agrícola, en fin. Pero la minería tiene un peso específico muy importante en esa canasta de la diversificación de la economía nacional, y así lo hizo también en medio de la pandemia. Miguel, el problema que yo veo es que las comunidades no aprecian en los aportes de la minería. Desafortunadamente es cierto, y ese es el desafío que tenemos. Y déjame decirte algo, y originalmente a mí se me ofreció en esta administración de Luis Abinader que ocupara la posición como asesor minero del Poder Ejecutivo, y yo solicité que me dieran la posición, que asumir la posición de remediación ambiental, porque justamente siendo nosotros los promotores, los ejecutores de ese contrato original, de esa licitación en el año 2000 para privatizar y tener hoy en día una operación significativa para la economía nacional, sin embargo, cada vez nuestras relaciones con las comunidades mineras, nuestras relaciones con Cotuí, nuestras relaciones en la Universidad Tecnológica de Cotuí, y cada vez que pasábamos por ese camino, cada vez que pasábamos por esas andanzas comunitarias, veíamos las condiciones en que se encontraban y todavía se encuentran las comunidades. Entonces quisimos y hemos querido aportar al cambio de esas comunidades, al cambio del sector minero, a que las comunidades verdaderamente sean el primer beneficiario de las operaciones mineras y que no que lleguen diluidos a través del gobierno central, a través del presupuesto nacional. Y estamos en eso. Es difícil, pero estamos en eso. Es una costumbre que ya tienen los nuestros gobernantes de que las comunidades mineras no reciben los recursos que le han prometido. Y eso trae mucho incredibilidad. Desde mi punto de vista, para iniciar, ganarse la confianza de las comunidades, deberían empezarse por entregar el 5% que por contrato le corresponden a las comunidades de la provincia de Sánchez Ramírez, que no se le están entregando ni se le entregó cuando el gobierno del PLD, y hemos continuado con esa distracción. Entonces, cuando tú hablas de minería responsable y vemos que no le entregan los recursos a las comunidades, pues entonces es muy difícil que te crean. Esa ha sido nuestra línea de pensamiento, sí, sin duda. Nosotros coincidimos en eso. Y lo hemos discutido muchas veces. Si tú buscas los récords de este canal, de este espacio tuyo de Comunidad Minera, vas a encontrar todas las conceptualizaciones que hemos hecho históricamente desde que tú naciste en Comunidad Minera, y ese es nuestro norte. Nosotros profesionalmente y personalmente nos hemos caracterizado por una coherencia, y nuestra coherencia es que el 5% debe llegar a las comunidades. Yo decía, y aún sigo diciendo, que en el altar de mi casa, cada vez que
me toca tocar el tema del 5% porque nosotros fuimos, nuevamente repito, los actores de ese contrato original de, en aquel entonces, Placer Dome, Estado Dominicano, y fuimos los que pusimos el lenguaje en ese famoso artículo donde se dice que el 5% de los ingresos del Estado deben llegar a las comunidades. Y está ahí, es un artículo especial, está ahí. Entonces nosotros seguimos coherentes con eso. Ahora, sabemos que hay que hacer un plan estratégico, no se pueden diluir esos recursos para que sean entregados a diferentes instituciones en las diferentes provincias si no hay una responsabilidad de la inversión. Da lástima que la provincia de Sánchez Ramírez, que Cotuí hoy en día todavía no tenga un acueducto central, que no tenga un alcantarillado, que no tenga una planta de tratamiento, que sus desechos sólidos sean depositados como todos los desechos sólidos que hay en cada una de las comunidades, de que tú ves que no son un manejo responsable de desechos sólidos, sino son almacenamientos que se hacen en la superficie, contaminando, lixiviando la basura, esos desechos sólidos, todas las cuencas. Sánchez Ramírez verdaderamente teniendo un lago como el lago Enriquillo, como el lago Atillo, con una de las reservas hídrica más importante del país, no puede ser que no tenga agua. Eso no puede ser y no puede seguir. Eso está dentro del plan estratégico de inversión en las comunidades. Miguel, hay dos proyectos mineros. Uno ya solicitó licencia de explotación, que es el caso de la empresa Goldquest en San Juan. Y otro que está muy pronto va a solicitar licencia de explotación también, que es la empresa Unigor en la provincia de Dajabón. ¿Qué hay planeado? ¿Qué se va a hacer diferente para convencer a esa comunidad de que mantienen esa oposición a esos proyectos? Una de las cosas más importantes, igualmente en esa misma línea de pensamiento, es que deben beneficiarse directamente las comunidades, las provincias, los lugares donde la naturaleza le otorgó esa bendición de tener esos recursos. Y a veces geológicamente vemos que justamente debido a la presencia de esas mineralizaciones, esos lugares también son paupérrimos, porque las condiciones geológicas no son muy fructíferas para fines de dedicarlo a la agricultura o tener un valle como el Valle del Cibao o el mismo Valle de San Juan, que posee zonas donde hay buenas condiciones para la agricultura. Sin embargo, también en una zona montañosa y justamente donde se encuentra localizada estas presencias de mineralizaciones en el Valle de Romero, en la zona de San Juan, ahí justamente tú vas y hay un pasivo, hay un impacto negativo ya con el conuquismo, ya con la tradición de no respetar el medio ambiente, debido a que tienen que satisfacer necesidades primarias. Entonces, cuando tú ves esas condiciones y el Señor Dios le otorgó la bendición de tener un yacimiento, que en este caso, en la formación Tireo, que es la formación geológica que está en el sur de la Cordillera Central, fuera del Parque Nacional, ahí hay condiciones geológicas favorables. Y para mí, y en el discurso y en las conceptualizaciones geológicas decimos que justamente la zona dentro de la formación Tireo, de encontrar allí ese yacimiento Romero, es una ventana a profundidad para el conocimiento y la evaluación de esos recursos que se encuentran a profundidad en la formación Tireo, y que nuevamente va a ser este lugar un lugar modelo para hacer una minería subterránea, porque inclusive la misma condiciones geológicas hace que en la parte digamos del sello superior de esa formación geológica tengamos unas condiciones volcánicas donde el subsuelo
puede mantenerse aislado de las condiciones hídricas y de las lixiviaciones hídricas de la superficie. O sea, que para nosotros, Romero, desde el punto de vista geológico, es una ventana para determinar la evaluación de la formación Tireo, que cuando vamos más adelante vemos unas anomalías que hay en todas esas, que la formación Tireo, dicho sea de paso, atraviesa de este a oeste, en la zona sur, comenzando sus formaciones por la zona de San Cristóbal y sale a Restauración y continúa en la parte de la Hispaniola, continúa hacia la zona norte del vecino país de Haití. Entonces, ahí hay condiciones geológicas favorables. Ahí encontramos el otro yacimiento, que es el yacimiento de Neita, donde en esas mismas formaciones vemos que esos afloramientos, y ya hoy en día Neita, después de comenzar su evaluación en los años 82, cuando estábamos en la Dirección General de Minería, y que lo sometimos a licitación en el año 2000, finalmente, después de los últimos 20 años de inversión continua, ya ese yacimiento tiene una reserva que determina la viabilidad para iniciar allí una primera fase de la explotación minera de ese yacimiento de Neita, de ese yacimiento que va a enriquecer no solamente monetariamente al fisco, sino también geológicamente, y también va a determinar la viabilidad de que a profundidad ese yacimiento pueda ser explotado económicamente a través de una minería subterránea. Miguel, tenemos que irnos a una pausa y regresaremos en breve. De regreso en Comunidad Minera hoy, conversando con el ingeniero Miguel Peña, y estaba explicando el segmento anterior el potencial geológico minero que tiene la formación Tireo en la cordillera central de la República Dominicana y los yacimientos que ya están en vía de ser explotados y que están teniendo cierta oposición de las comunidades que están impidiendo el desarrollo de esos proyectos. El problema de la minería y las comunidades es un problema mundial. No hay país que esté exento, no importa la tradición minera que tenga. Vemos países como Chile, con serios problemas comunitarios, Perú, igual, Colombia, lo mismo. Ese, yo le diría, será un virus que le dio a todos los países simultáneamente. Pero lo que sucede es que después de esta pandemia del coronavirus, los países tienen muchas necesidades y las comunidades están exigiendo más recursos de la minería. Y más ahora que estamos en una etapa de inicio de un superciclo de los precios de los metales, debido básicamente a la demanda de los metales estratégicos necesarios para desarrollar la energía verde en este periodo de transición, donde se va a aumentar significativamente, a duplicar, triplicar, cuadriplicar, depende de qué economista haga el análisis, los precios del cobre, los precios del níquel, precios del cobalto, todos esos metales los tenemos aquí en República Dominicana y deberíamos de aprovecharlo. ¿Qué planes tienen ustedes desde el gobierno de viabilizar y sacar provecho a lo que está ocurriendo actualmente con esos precios que han despegado de una forma impensable? Nuevamente, lo más importante es hacer la minería responsable. Lo más importante es llevar y mantener ese diálogo con las comunidades y además no solamente un diálogo de promesas, sino de acciones específicas. Necesitamos cambiar la gestión de las relaciones de las comunidades con los entornos gubernamentales. Necesitamos que las comunidades sientan que verdaderamente esas explotaciones mineras, esas bendiciones del Señor, esas necesidades de llevar a implementarse, como es
la encíclica Laudato Si es una realidad y es una comunicación parte a parte para que haya un ganar-ganar entre las comunidades. Las comunidades deben ser beneficiadas directamente desde ahora, en este superciclo, ahora que vimos lo que es la resiliencia del sector minero, ahora que vemos las necesidades de llevar el universo hacia una economía verde. Es necesario aprovecharnos y, ¿por qué no? Por suerte contamos con la presencia de esos metales tan estratégicos hoy en día para este cambio climático, como son el cobre, el zinc, el níquel. Apenas la semana pasada, la comunicación que se emitiera en la administración del gobierno de Biden se ha incluido ya como parte de las reservas estratégicas el níquel y se ha también convertido el cobre en uno de sus elementos estratégicos, además de los elementos de la composición de tierras raras que hoy, como es el litio, que es uno de los elementos más importantes en esta transición energética. Miguel, hablando de litio, vimos hace 2 semanas, que salió el senador de la provincia de La Romana, Doctor Silva. Doctor Silva, anunciando de que había un suficiente níquel, litio en la provincia de Barahona. Él es de La Romana y estaba hablando de la de Barahona. ¿Y qué tan cierto? Porque yo vi los fundamentos que explicó, fueron muy aéreos. Y sí. Lo expresé aquí en Comunidad Minera, pero la versión oficial. Fíjate. ¿Fueron ustedes que le explicaron a él o él? Posterior a eso, posterior a su presentación, que para mí fue una de las cosas más positivas que yo he visto de la recepción de la comunidad nacional hacia la minería. ¿Por qué? Porque todos los comunicadores lanzaron una esperanza hacia la economía del litio, lanzaron una buena aventura hacia la minería. Entonces, pudiéramos tener 10 minas equivalentes a ese anuncio de litio. Entonces, tú sabes que en los años 80, aquí se hizo a través de SISMIN, que fue el programa especial de colaboración de la Comunidad Económica Europea y el gobierno dominicano, se hicieron unos estudios geológicos a nivel nacional y se hicieron unos mapas de cada una de las provincias divididos en cuadrantes geológicos. Entonces, en la zona sur, justamente en la zona geológica donde aparecen los yacimientos de sal y yeso tradicional, en ese entorno, principalmente en todos los elementos que componen el drenaje hacia la laguna, hacia el lago Enriquillo y la laguna de Cabral, conjuntamente con la evaluación de todos los elementos mineralógicos y todos los elementos metálicos y no metálicos, se hicieron pruebas por más de 150 elementos, definiendo esos cuadrantes geológicos, y ahí en esa zona aparecen valores anómalas bastante interesantes. Valores que van desde .54 hasta .10 en unas 200 y tantas muestras que se colectaron, lo cual da indicio de que hay algunos elementos geológicos interesantes. Naturalmente, cuando el doctor confunde la reserva del yacimiento de sal y de yeso, que está por los 70 millones de toneladas, y lee ese informe o le llega la información de la presencia de litio, entonces hizo una correlación de los 70 millones de toneladas conocidas como la reserva de las minas de sal y yeso con las anomalías que aparecen de litio, que en superficie, de nuevo, sus valores andan por el orden de los 50 partes por millón. Sin embargo, para que un yacimiento de litio sea económico, tiene que tener valores por encima de los 2.5 ppm. O sea que las buenas intenciones, la buena noticia estaba ahí.
Posteriormente hicimos un encuentro con él y le hicimos una presentación técnica en el Servicio Geológico Nacional con la presencia del director general de Minería, el director del Servicio Geológico Nacional y la mía propia. Se le hizo una presentación lógica y una de las cosas más interesantes que surgió de ese conversatorio fue, óigame, nosotros estamos en el Senado preocupados por la economía nacional y queremos que los recursos naturales sean adecuadamente evaluados. Y en una comisión especial que se estaba integrando para fines del presupuesto y también de las reservas mineras estratégicas, él consideraba que el Servicio Geológico Nacional debería tener, como es cierto, una mayor asignación presupuestaria para que puedan seguir con esos proyectos de evaluación. Porque, óyeme, en el 80 fue una donación de la Comunidad Económica Europea que nos permitió tener los conocimientos que el Servicio Geológico Nacional ha podido hoy en día administrar y ha podido hoy en día promover como parte del conocimiento de la geología nacional. Sin embargo, el presupuesto del Servicio Geológico Nacional y de todo lo que es la integración de la geociencia en los diferentes departamentos del adscrito al Ministerio de Energía y Minas, su presupuesto no es suficiente para mantener esa dinámica y esas investigaciones geocientíficas que son necesarias para nosotros determinar cuáles son nuestros recursos y cumplir con la Constitución, porque la Constitución así lo determina. Necesitamos evaluar cuáles son nuestros potenciales geológicos para la minería metálica, no metálica y para los hidrocarburos. Miguel, también tenemos indicios de elementos de tierras raras en la zona de Pedernales. ¿Ha habido alguna noticia nueva sobre ese tema al respecto? Sé que el Servicio Geológico estuvo trabajando en ciertas investigaciones en los últimos 2 o 3 años. Igualmente, el Servicio Geológico Nacional, con sus condiciones tan precarias presupuestarias, y la Dirección General de Minería han hecho esfuerzos para continuar los trabajos que igualmente han venido a través de donaciones de organismos internacionales para que en esa zona que componen el yacimiento de bauxita de las provincias Pedernales, donde se definió una zona especial donde hay igualmente indicios, hay presencia de minerales raros y se determinó que una de esas zonas se iba a dedicar bajo el concepto legal de una reserva minera fiscal para fines de investigación. Con los esfuerzos últimos de estas dos instituciones, la Dirección General de Minería, Servicio Geológico Nacional, se ha iniciado nuevamente la continuidad de ese trabajo de investigación que se ha hecho a través de la Comunidad Económica Europea, donde hay una colaboración especial de la Universidad de España y donde recientemente inclusive se hizo el último informe de los hallazgos que se han tenido y que dan guía, nos han servido de guía para que se continúen con esos trabajos de exploración. Son trabajos de investigación en una primera fase, son anomalías interesantes, estamos muy lejos de definir si hay o no hay allí reservas que sean desde el punto de vista económico viable su explotación, su extracción. Entonces necesitamos continuar con esas investigaciones porque hoy en día son de los elementos más importantes que hay en la economía de minerales a nivel mundial. Lo que estoy viendo es que la posición gubernamental es desarrollar la minería. Bueno, sin lugar a duda, cuando nuevamente decimos que el 22% de los ingresos que se captan a través de los impuestos sobre la renta viene de la minería, cuando el 19% viene de la explotación minera de oro de Pueblo Viejo, hay que poner atención especial. Cuando vemos la capacidad de resiliencia que tuvo el sector minero en medio de esta pandemia, hay que ponerle atención especial. Además, es importante resaltar que en el programa de gobierno del presidente Luis Abinader, depositado ante la Junta Central Electoral, en cumplimiento con la ley electoral, hay un capítulo especial
sobre la política minera y sobre el sector minero. Miguel, me gustó un artículo de promoción de la minería en Chile, que lo voy a compartir hoy, donde decía que la mejor forma de contribuir para el cambio climático es incentivando la minería, que parecería una paradoja, pero si vemos que aquí en República Dominicana, aplicándolo acá, tenemos todos esos elementos esenciales para el desarrollo de la economía verde, deberían de ser aprovechados. Justamente esta es parte fundamental de lo que sería la implementación de una política minera donde haya condiciones favorables. Naturalmente, tenemos siempre que referirnos al desafío, no solamente el cumplimiento de las leyes ambientales, sino también lo que es el desarrollo sostenible y por consiguiente lo que es la participación de las comunidades en esas actividades, en los beneficios directos. Por eso nosotros, como parte de la colaboración a lo que es el desarrollo nacional, hemos estado siempre enfocados a la necesidad del desarrollo del sector minero, a la contribución del sector minero directamente a la economía nacional y también algo muy importante es la contribución de nosotros como parte de este arco de las Antillas, podamos colaborar, podamos contribuir con el cambio climático global. Significa que con nuestra participación en el mundo de la economía mundial, colaborando, otorgándole a la humanidad esos recursos que significan el cobre que tenemos, el níquel que tenemos, los elementos de tierras raras que tenemos, el zinc que tenemos, es una colaboración al cambio climático, es una contribución a que el cambio climático verdaderamente venga en beneficio de la humanidad. Por consiguiente, nuestro aporte a ese cambio climático es hacer una minería responsable dirigida hacia esos elementos que son fundamentales para la colaboración de la limpieza del mundo. Miguel, tenemos que irnos a una pausa y regresaremos en breve. De regreso en Comunidad Minera hoy, conversando con Miguel Peña, director de la Dirección de Remediación Ambiental de la Mina Pueblo Viejo y asesor del Poder Ejecutivo en asuntos mineros. Miguel, tú mencionaste un tema ahí, una palabra que ha hecho mucha resonancia y es lo que le llaman la minería responsable. Y veo que se utilizan todas las minerías que se hacen aquí en el país, la llaman minería responsable, al menos las empresas dicen que son minería responsable. Y la única empresa que hasta ahora nos ha informado de que está en el proceso de evaluación de que está realizando una minería responsable es la empresa Falcondo. Después el resto que dice minería responsable se cuestiona por quién le dio ese certificado que está haciendo minería responsable en República Dominicana. Y eso no es un problema aquí, eso es también un problema en toda Latinoamérica. Y me sorprendió un reporte del Banco Mundial que fue publicado sobre la minería en Chile, Argentina, Perú, Ecuador y Colombia, Sudamérica. Donde decían en el reporte de que se necesitan mejorar la minería, optimizar la minería, para más beneficios del país, más beneficios de las comunidades y más beneficios del medio ambiente. ¿Está eso en el alineamiento del gobierno de Luis Abinader? Fíjate, apenas hace como 2 semanas, inclusive puedo decírtelo hasta como algo de una primicia, si así se pudiera calificar. En el año 2000, nosotros fuimos participantes de la conformación de una conferencia de los ministerios de minas de las Américas, conocido bajo las siglas de CANMA.
El CANMA es una conferencia de todos los países de América, donde participa Canadá, Estados Unidos como observador y los demás países de América Latina. Y nosotros aquella ocasión pedimos ser el país anfitrión de esas primeras convenciones del CANMA. Y en aquella ocasión lo pedimos para que nos sirviera de referencia y nos sirviera de testimonio y también de observadores de la política minera del entonces presidente Hipólito Mejía, donde estábamos convocando a licitación, a una apertura para que las inversiones del sector minero fueran receptivas a las inversiones internacionales. En ese entonces se me designó como coordinador, como responsable a una unidad que en ese entonces le llamamos Unidad Corporativa Minera, que nos encargamos de hacer todas las licitaciones y las evaluaciones de las reservas fiscales de aquellas propiedades en que el Estado Dominicano desde los años 80 venía haciendo investigaciones, y la más importante de ellas era rescatar aquella mina que era una bomba de contaminación, que fue Pueblo Viejo bajo la administración de Rosario Dominicana, y entonces con unos precios de oro de unos $200 teníamos que volver a insertar, volver a rescatar esa operación minera para que no solamente sirviera como un apoyo a la economía nacional, sino también como un rescate al medio ambiente, porque había sido abandonada, estaba a cielo abierto, estaba lixiviándose, estaban lavándose todos esos minerales de sulfuros, y como fisiográficamente una de las cuencas más importantes de esa zona lleva hacia el drenaje de la cuenca de Atillo, teníamos allí una contaminación. Había un río que se le denominaba, el mismo presidente Hipólito Mejía le puso el nombre de río Coca-Cola, porque eso era ácido, era un pH de 1, 1.5, 2, donde no había vida de fauna y toda la flora de la zona se estaba quemando. Hoy en día el CANMA también será ejecutado, será en este año, se elaborará todas las actividades, siendo nosotros que nos aceptaron ser país anfitrión hace unas 2 semanas, donde estamos llevando ahora a la Secretaría General del CANMA, y a mí personalmente el ministro Almonte me designara como representante coordinador del CANMA nuevamente. Estamos recibiendo de parte del gobierno de Brasil, que era quien llevaba a cabo la Secretaría Ejecutiva del CANMA, y de la OLADE, la Organización Latinoamericana de Energía, de la Industria Extractiva. Somos nuevamente los receptores. Y queremos ser receptores y queremos ser anfitriones para que nos sirva como un elemento más de comunicación, de comparación, de evaluación estratégica de la política minera en que se debe llevarse a cabo, y que debemos estar en este mundo competitivo, principalmente en este ciclo de los precios de los metales. Entonces, a partir de la próxima semana, hoy justamente tenemos una conferencia internacional donde oficialmente se nos están traspasando los mandos, por llamarle así, la dirección del CANMA. El CANMA va a servir para que nosotros podamos comparar y podamos tomar las experiencias, y principalmente después de esta convención internacional sobre el cambio climático, y podamos entonces tomar las comparaciones de los diferentes países, cuáles son los impactos que deben tenerse tanto al medio ambiente, tanto a las comunidades, tanto a las economías locales, tanto a las economías nacionales, como también en términos globales, para que tengamos una industria que sea competitiva y que podamos tener entonces mancomunadamente una estrategia sobre el desarrollo del sector minero y de la industria extractiva en manera general. Muy esperanzador lo que tú estás diciendo ahora, Miguel, pero
tengo que aclararte algo. Los países, como lo mencioné al inicio de la entrevista, los países de mineros tradicionales están teniendo serios problemas. O sea, es difícil tratar de conseguir un país en Sudamérica que tú puedas decir, bueno, esta ley le está funcionando o esta parte de la ley está funcionando, porque todos estamos en el mismo problema. Sí. Hay una incapacidad de entender el aspecto social. Eso no es de aquí nada más, es República Dominicana. Lo que está ocurriendo en Chile y en Perú y en el mismo Argentina, se ha llegado, las crisis han llegado a nivel de violencia. Y se ve cierta frustración de los gobiernos de que quieren incentivar la minería, similar que aquí, pero tiene un freno enorme. Sin lugar a duda, todos tenemos como común denominador el desafío de la sincerización hacia las comunidades. Tenemos hoy en día comunidades como en Argentina mismo, donde por tantos años había estado soterrado el tema minero, condenado el tema minero, y tenemos comunidades como en el área en Argentina, en la provincia de San Juan, donde se ha habido un acercamiento con los diferentes sectores y hay una nueva proyección y hay una nueva sincerización a lo que serían las políticas mineras de la industria extractiva hacia esas comunidades. Igualmente sucede en Ecuador. En Ecuador se ha llevado a cabo hoy en día una apertura hacia la minería, se ha llevado a cabo una apertura hacia las comunidades y sin lugar a duda que en un periodo de superciclo, en un periodo con buenas expectativas económicas, habrá más que compartir con las comunidades y hay que tomar más en cuenta las comunidades. Miguel, tú y yo coincidimos, diría yo 90% de lo que hay que hacer, pero yo no veo, mi frustración es que yo no veo en lo que va del gobierno de Luis Abinader que se estén tomando iniciativas de impacto como están tratando los otros países, de cómo apaciguar esas comunidades, buscándole soluciones directas. No lo veo. Y esas soluciones van acompañadas de grandes inversiones, promesas de inversiones, mejorar la calidad de vida de esas comunidades de verdad. Por aquí no lo veo. Ustedes en la Dirección de Remediación Ambiental han hecho un trabajo que, según me informan los comunitarios de Sánchez Ramírez, están haciendo lo que nunca se había hecho. Bueno, justamente eso es parte de nuestra experiencia, nuestra sincerización hacia las comunidades, es parte del desafío que necesitamos implementar y llevar a cabo esas medidas trascendentales, como tú muy bien percibes que deben de realizarse. Cambiar todo este esquema, hacer este cambio, no es de la noche a la mañana, desafortunadamente. También a veces me siento igual que tú, con ese velo de frustración, porque verdaderamente son esquema bajo esquema sobre esquema de que hay que ir rompiendo esas paredes, hay que ir dando la apertura hacia esa frustración, hacia ese balance, hacia romper, abatir esos pasivos sociales, abatir esos pasivos financieros y naturalmente, cuando tú tienes un entorno que empieza con la economía nacional, que en medio de una pandemia, con una crisis financiera, con una crisis presupuestaria, como has tenido este gobierno, y además tú tienes temas tan fundamentales, tan trascendentales, como es el tema de la misma expansión minera, que se le llama a la expansión Pueblo Viejo, que para mí es una optimización de recursos, donde el país, esos recursos que cuenta allí, que hasta ahora hay unos 6 millones de onzas de oro equivalente y unos 10 millones potenciales en esas reservas mineras, el país debe confiar de que de una manera responsable se pueda hacer una minería que beneficie tanto a la nación como a las comunidades y que ambientalmente sea también sostenible. Miguel, me llamaron varias personas aquí a Comunidad Minera
preguntándome de unas declaraciones que tú hiciste en los medios, de que decía de que iban a cerrar la mina de Pueblo Viejo, o al menos así porque se entendió, el próximo año, si no se construía la presa de Cola. ¿Se va a cerrar la mina o es el minado? Sí, tal y como se ha expresado muchas veces en la planificación del yacimiento de Pueblo Viejo, la mina, el minado, la extracción del material que está ahora en forma de sulfuros, donde anteriormente teníamos la operación de los óxidos que estuvo bajo la administración de Rosario Dominicana, tiene una vida finita. Es un yacimiento donde el mineral tiene una complejidad metalúrgica, donde el mineral aparece allí en unas moléculas encerradas de sílice, donde el oro está de una manera microscópica. Ya hoy en día está en una fase que, como decimos en el argot minero, está en la fase de desarrollar lo que son los frentes mineros o la porción del yacimiento de baja ley. Baja ley significa bajo contenido de oro por tonelada a extraerse. Para extraer, la relación que hay hoy en día del descapote, o sea, de minar ese mineral de baja ley, por cada tonelada se necesita como 3.9, 3.8 material de desecho, de roca, con un contenido bajo de mineral, y por consiguiente nosotros le llamamos a eso lo que son los waste, las zonas sin valor económico. Son los escombros que deben extraerse. Entonces, para poder continuar, para poder llegarle físicamente a desarrollar esos 10 millones de onzas de oro que están dispersos en todo ese contenido de rocas, hay necesidad de determinar dónde localizar como parte del ciclo minero que viene determinado, molienda, recuperación y posteriormente de despojarse de ese mineral de desecho. De ese mineral de desecho debe ser almacenado en un lugar seguro, en un lugar donde, en este caso específico, hay que combinar las colas, que son los minerales ya molidos, donde ya se ha extraído la parte económica, que por suerte contamos con un proceso que ha sido la bendición de esta inversión que se ha hecho en Pueblo Viejo, que es el autoclave. Con esa tecnología se puede oxidar ese material, pero hay otro material que está en la mina, que es el material de roca sin valor económico, que debe ser movido, minado. Entonces ese material hay que depositarlo en un ambiente seguro, porque como está en forma con contenido, aunque sea de baja ley, pero mineralógicamente ese desecho contiene parte de la mineralogía misma del yacimiento, entonces debe ser depositado de una manera segura, encerrado junto con las colas que ya vienen oxidadas, para que ello no se convierta en un material de contaminación, entre comillas, ambiental. Miguel, hemos llegado al final del programa y como siempre nos falta tiempo. Esta vez duraste 6 meses en venir a la Comunidad Minera. Me dio trabajo traerte aquí al nuevo programa, al nuevo canal, pero espero que en los próximos meses te acepte otra invitación a la Comunidad Minera. Con muchísimo gusto, y esperamos para ese entonces también poder conversar sobre las alternativas de la depositación de esos materiales de las colas de Pueblo Viejo en ese ambiente seguro que tendrá la alternativa más segura a ser definida en los próximos meses. Muchas gracias. También quiero agradecer a nuestra audiencia por su sintonía. Espero que tengan toda una semana muy productiva y Dios mediante estaremos con ustedes nuevamente la próxima semana. Tengan todos un feliz fin de semana.
Comunidad Minera.